un nuevo programa de las provincias también existen. Una gran alegría, la Argentina ganó su último partido en tiempo suplementario por 1-0. Un partido duro, largo, que empezó 2 horas o más tarde de lo previsto. Bueno, algunos vimos el primer tiempo nomás y ya después tuvimos que ir a dormir porque las obligaciones que teníamos no nos impedían seguir quién sabe hasta cuándo. Felicitaciones a la selección argentina, estuvimos pendientes del comienzo a las 21, no empezó cerca de las 23 y bueno, allá ellos. La cuestión es que ganamos y somos nuevamente campeón de América. Bien, vamos a nuestros temas. La Cámara de Aceiteros, la Cámara de Comercio de Rosario, otras cámaras más, piden al gobierno nacional que de inmediato, lo antes posible, ya se ocupe de la hidrovía troncal. ¿Qué es la hidrovía troncal? Es la que empieza allá arriba en Brasil y termina en Buenos Aires. ¿Por qué está tan desesperada las empresas de Rosario? Porque Rosario es el punto terminal fluvial, digamos, y ahí las cargas pasan a ser cargas de ultramar. En Rosario, en la zona de Rosario, es donde llegan los buques de ultramar, cargan y se van a recorrer el mundo. De la otra forma, pero para eso necesitan que venga la carga desde Brasil, Paraguay y la poca carga argentina que cargan desde desembocadura, es decir, de Paso de la Patria hasta, llegar al puerto de Rosario. Pero lo importante son las cargas que vienen de Paraguay. Decíamos en una oportunidad que incluso el tema de las cargas que venían de Foz de Iguazú por el Alto Paraná ya se van directamente a Asunción por una carretera de primera línea, doble mano, que van hasta Asunción y ahí embarcan por el río Paraguay dentro de la hidrovía. También, con dolor lo digo, la industria naval que teníamos en Corrientes se ha trasladado a Asunción del Paraguay. Hay media docena de astilleros en Paraguay y Paraguay se ha convertido en la tercera flota fluvial del mundo. ¿Por qué? Por la ineficacia de las medidas que adopta el gobierno nacional. Te traemos a colación algo que se estableció en los considerandos del RIGI y que lo vamos a aplicar, tanto a la industria naval como a otras industrias del país, cuando dice que se trata de lograr la certidumbre, la seguridad jurídica y la protección especial para el caso de eventuales desviaciones o incumplimientos por parte de la Administración Pública del Estado. Es decir, que a las grandes inversiones de 200 millones de dólares se les va a garantizar los desvíos que puede hacer el Estado, de tomar una medida y decir, por ejemplo, cuando se puede importar un buque a condición de que construya uno igual en nuestro país, un decreto nacional que después se anuló mientras estaban ya realizándose las embarcaciones que iban a ser requeridas por armadores a raíz de este decreto. Bueno, todo eso nos ha llevado a un desastre dentro de la industria naval, pero también el desastre está en las obras que el gobierno paralizó, el gobierno nacional, y como consecuencia los gobiernos de provincia también. Ahora bien, dentro de este tema tenemos que tener en cuenta que se habla, y en esta reunión del Mercosur reciente en Asunción, se habló de que se va a entregar a una empresa, Jan de Nun, que es la que tiene en estos momentos el peaje de la hidrovía, porque hay un peaje. Los buques que pasan que navegan la hidrovía pagan un peaje como el que vamos nosotros
a Resistencia o al Chaco. Indudablemente los valores son distintos. Ahora bien, nadie se ocupa, ni el gobierno de la provincia se ocupa, o no lo dice si se está ocupando, de qué va a pasar con el ramal del Alto Paraná que termina o comienza o termina a la altura de Paso de la Patria en Confluencia. Todo esto nos hace ver que el puerto de Ituzaingó va a quedar sin movimiento, porque si no se draga el tramo de Confluencia de Ituzaingó, va a ser imposible. Vamos a tener un puerto en Ituzaingó de 2 o 3 pies de calado y no va a servir. También hay que tener en cuenta que el tren de barcazas, y las barcazas están en la fotografía que tenemos a consideración de ustedes, son 6, 7, 8, 10 barcazas empujadas por un remolcador. ¿Habrá esa carga en Ituzaingó para ir a buscarla o la tendremos que traer de a una? La otra alternativa es el desarrollo del puerto de Corrientes, que también necesita un estudio total, integral, empezando por la conexión de cómo se va a atravesar la ciudad desde la Ruta Nacional 12 y demás. Estamos dispuestos, y lo hemos dicho al señor intendente del gobierno de la provincia, también nos hemos dirigido la semana pasada al tema, estamos dispuestos a colaborar. Yo tengo alguna experiencia, yo he sido creador del Comité Federal de la Hidrovía, también he sido profesor de Derecho Marítimo, inauguré la Cátedra de Derecho Marítimo en la Universidad Nacional del Nordeste, nací en una empresa de navegación, navegué en aquellos buques que había, que no eran de empuje todavía, sino en los buques motores, que hoy desaparecieron. Ahora vemos que hay una licitación de ascensores en represa hidroeléctrica. ¿Ascensores de qué? Van a ascender de a uno a esas barcazas que vienen, las van a bajar de a uno. ¿Está todo estudiado realmente esto? Le pedimos al gobernador Valdés que a través de su ministro de Economía lo habilite para que venga a nuestro programa para tratar todos estos temas, o que nos invite si quiere, que iremos a su despacho, pero queremos informar a la población qué es lo que va a pasar. Otro tema que nos llamó la atención, nos llamó poderosamente la atención. Patricia Bullrich era Carolina Serrano. ¿Y quién era Carolina Serrano? Una terrorista, formaba parte de montoneros, armaba armas, armaba bombas, sostenía, y lo hemos visto en un video de su propia voz y sus propias manifestaciones, creían que con la violencia iban a encontrar al hombre nuevo y cantaban que si tuvieran una escalera irían a buscar a Evita para que vuelva montonera. Ahora yo digo lo siguiente, Macri no supo esto, los servicios de inteligencia de Macri no supieron esto, los de Milei no supieron esto, que tenemos de ministra de Seguridad de la Nación a una ex montonera, partícipe de tantos crímenes y de tantas acciones violentas y edificios tumbados y demás, y está premiada como ministra de Seguridad. Bien, creemos en la redención de las personas. Y bueno, yo creo hasta por ahí. Ahora, si yo voté por Patricia Bullrich presidenta. Si hubiera sabido esto antes, que usaba el seudónimo de Victoria Serrano, de Carolina Serrano, para actuar en Montoneros, no lo hubiera votado de ninguna manera. ¿Y qué está haciendo ahora Patricia Bullrich? Vino a Corrientes como una
intervención a Corrientes, ahora resolvemos el tema del niño desaparecido, de Sloan desaparecido. Y entonces, ¿qué pasó? Dijo que la declaración de la tía Laudelina era fuerte, creíble. Eso lo tenía que decir la justicia. Y le hizo entrar en el baile al gobernador Valdés, que se prendió de eso también, ahora dice que lo escuchó por televisión y demás. Bueno, dejemos eso de lado. Pero cuidado, no vamos a llegar a ningún lado, en mi criterio, incorporando al Gabinete Nacional a ex montoneros. Algunos dicen que la mejor policía es la que ha sido antes delincuente. Con ese criterio, la mejor ministra de Seguridad será la mejor porque era terrorista, estaba con montoneros. Bien, volvemos a invitar e incitar. Días pasados se inauguró un libro en la Feria del Libro sobre los carnavales. Tenemos el Skol Argentina y vamos a pasar otra vez el informe, la publicidad de qué es el Skol, y que hay en noviembre un Congreso Nacional de Turismo. Esperemos que Corrientes esté presente en esa reunión para promover precisamente los carnavales, promover el verano en Corrientes, promover la Laguna de Liberá, pero hay que estar en las organizaciones que se dediquen, internacionales, que se dedican a esto. Estamos con el doctor Alejandro Carlen. El doctor Alejandro Carlen es justicialista, pertenece al partido justicialista. Y yo recalco esto de justicialista porque es un partido político que se basa también en todos los términos de la Constitución Nacional y se presenta ante la ciudadanía en busca de los votos reales. Yo no sé, mi posición no es justicialista, pero lo respeto, sobre todo al doctor Alejandro Carlen, porque representa una ideología. Y tenemos que respetar las ideologías y discutir o cambiar ideas de acuerdo a lo que él piensa, lo que yo pienso y lo que piensa un tercero. No es a los gritos, ni diciendo carajo, ¿cómo vamos a arreglar el tema? Ni armando bombas, ni haciendo atentados. Es la discusión de ideas. Por eso a mí me gusta hablar con Alejandro, que es mi amigo de hace muchos años. Bienvenido, Alejandro, gracias por tu presencia. Gracias por tu amistad de siempre, Toto, y la verdad que es un placer para mí compartir con tu audiencia y con tu equipo. Gracias. Bien, empecemos por lo que es el Mercosur, Alejandro. Todos hablamos del Mercosur, pero parece que es una entelequia que está en el aire. Sí. Explícanos un poco cómo es este tema, o explicarle a la audiencia cómo es el tema del Mercosur. Mira, nosotros, el Mercosur es una asociación de países que fundamentalmente basada en el principio que tuvo en su momento la Unión Europea. Y es importante recalcar que el Mercosur es el instrumento de crecimiento que ha tenido, más importante que ha tenido América Latina, en el cual pudimos consolidar la unión de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, primero en un encuentro de presidentes, después fue consolidándose creando organismos dentro del Mercosur, y uno de los organismos que creó es el Parlamento del Mercosur, que es el cuerpo legislativo del Mercosur, el poder legislativo del Mercosur, por el cual yo fui electo por la provincia de Corrientes con el 53% de los votos en ese momento, y me tocó representar a Corrientes y a la Argentina en ese lugar, donde cuando yo llegué todo el mundo pensaba lo mismo que usted dijo al comienzo, pero peor todavía,
porque decía que el Parlamento del Mercosur no tenía sentido que existiera. Y si usted se fija cómo creció Europa, Europa creció, se consolidó y tiene una posibilidad de seguir viviendo democráticamente y conviviendo y creciendo porque existe el Parlamento Europeo con una fortaleza tremenda que hoy es más importante que cualquier presidente de Europa. Así es. Entonces, quiere decir que los que siempre estuvieron en contra y no estarán en el Parlamento del Mercosur estaban equivocados, sin ninguna duda, porque nosotros hemos podido demostrar, y lo expongo en este libro, que todo lo que se dijo del Parlamento del Mercosur no solamente era falso, sino que el Parlamento del Mercosur es uno de los mejores instrumentos para generar políticas públicas que ayuden a la integración. En ese Parlamento nosotros hemos debatido durante estos 8 años donde yo representé a Corrientes y a la Argentina los temas que hacen al desarrollo regional, los temas que le dan una oportunidad de crecimiento real basado en la convivencia, en el consenso y en el diálogo fundamentalmente de los países vecinos y de las oportunidades que tenemos por aprovechar. En ese sentido, hemos trabajado mucho en los proyectos que tenemos pendientes de integración energética, en los proyectos que tenemos pendientes por desarrollar en nuestros países en el marco de la integración fundamentalmente del transporte, tanto terrestre como ferroviario, como la aerovía, como los barcos, exactamente, carretero. Así que hemos trabajado mucho en lo que hace a la oportunidad que nos puede dar también cómo interactuamos y cambiamos nuestra matriz productiva y también cómo nos financiamos. Uno de los proyectos que llevé fue la creación de un Banco Central del Mercosur, también la posibilidad de que creemos una bolsa de cereales del Mercosur para que podamos manejar nosotros los precios de los cereales del mundo, considerando que entre los países que integramos, Paraguay, Brasil y Argentina, producimos más de 2/3 de lo que produce Chicago, que nos marca el precio. Y por supuesto tenemos enemigos muy fuertes a nivel mundial que no les gusta la consolidación y la unión de América Latina porque eso permitiría que nosotros aumentemos nuestra producción, ¿no? Sí, Alejandro ha escrito un libro con Álvaro Fontana, La patria grande es el camino y el Parlasur. Ahora pregunto, ¿el Parlasur cómo se elige? ¿Son por voto popular, digamos? Los representantes en el Parlasur se vota por voto popular, se elige normalmente con el presidente, ahora se acaba de elegir con el presidente de la última elección presidencial. Corrientes tiene una parte del Parlamento de los representantes de los 43 de Argentina, se elige uno por provincia. Y después se elige una lista nacional, donde la lista nacional elige 18 representantes, aparte de los que uno por provincia, y sumamos 43 en total. En esa lista nacional, hoy Corrientes tiene un representante, Pocho Romero Feri, que entró por la lista de Schiaretti. Por el peronismo entró Jessica Taborda, que ganamos la elección provincial, que es una compañera de Montecasero, que me sustituyó a mí. Y por el sector de Milei entró otro representante también que está en el Parlamento del Mercosur. Y después también entró Teresa Parodi, que es de Corrientes. O sea, hoy tenemos en el Parlamento del Mercosur, por la lista nacional del peronismo, tenemos por Corrientes 4 representantes en el Parlamento del Mercosur por diferentes modalidades de elección, ¿no? 4 correntinos. Pocho Romero Feri, el de La Libertad Avanza, Jessica Taborda y Teresa Parodi. Ahora, indudablemente que tiene mucho más fuerza un planteo a nivel internacional de un país suelto, por más importante que sea, que el grupo de 4 países que es lo que forman en estos momentos el Mercosur. Ahora, ¿hay alguna posibilidad o hay estudios de ampliar esto a otros partidos más, a otras provincias más? Porque por otro lado hay el conjunto de provincias del centro, otras provincias del sur. Bueno, mira, en ese sentido todos tienen sus representantes igual que Corrientes, o sea, cada provincia tiene un representante en el Parlamento. Ahora, hay proyectos que nos unifican. Por ejemplo, el desarrollo, es muy bueno lo que usted dice referente a que un país no tiene. Y yo tengo un ejemplo acá, con un trabajo que llevé de Corrientes, que fue, Corrientes le habían rechazado tratar el tema del chamamé en su momento en la UNESCO. Entonces yo agarré el proyecto, le llamé a Romero, le digo, dame que voy a intentar por el lado del Mercosur.
al secretario de Cultura de la provincia en ese momento, le digo, mira, me da el proyecto completo, lo llevo, lo presento, logramos que sea el chamamé patrimonio del Mercosur y la fiesta nacional del Mercosur como una, de que se hace acá en Corrientes todos los años, como un acervo cultural del Mercosur. Y una atracción turística importante. Exactamente. Y con ese proyecto, hablamos con Pino Solana, que estaban ya en esta gestión de Alberto Fernández, lo anterior fue durante la gestión de Macri, en esta gestión de Alberto, le digo a Pino Solana, le mandamos el proyecto, hablamos con él, le trajimos a Corrientes inclusive, y él empujó en la UNESCO, y porque tenía el apoyo de todos los países ya el proyecto y la propuesta, la UNESCO lo tomó y hoy el chamamé es patrimonio cultural, es patrimonio de la humanidad. Así que ahí está un ejemplo que nos tocó a los correntinos ver que en el marco del trabajo conjunto se pueden lograr cosas que se instalan a nivel mundial. Otro tema que a mí me tocó, que tuvo repercusión mundial, fue en la crisis del Zika, con Brasil. Yo llevé un protocolo, lo hicimos ahí, y cuando llego al Parlamento me encontré que estaba el ex ministro de Brasil, de Lula, Humberto Costa, Chinaglia, gente muy representativa del sistema sanitario mundial. Bueno, me dice, mira, me dice Humberto, vamos a hacer un foro en lugar del proyecto, para abonar el proyecto. Bueno, hacemos un foro. Él trajo todo su equipo de Brasil, Instituto Fiocruz de Brasil y Organización Mundial Panamericana de la Salud. Ese protocolo, ese día, a la semana de que yo había llevado, repercutió la noticia en 76 países y hoy forma parte del protocolo que utiliza la organización, que lo incorporó la Organización Mundial de la Salud para el mundo, para el dengue, zika y chikungunya. O sea, quiere decir que lo que usted dijo al comienzo, de que cuando usted lleva las cosas en el marco de la participación de los países, el peso en la negociación hacia afuera es totalmente diferente, ¿no? Hay un tema que, digamos, parecía olvidado en el tratamiento del Mercosur, que es tan importante para los 4 países y para otros más, el de la hidrovía. La hidrovía nace allá arriba, aguas arriba del río Paraguay, en Campo Grande, en Brasil. Luego viene por toda la parte troncal hasta Paso de la Patria y después se desvía y continúa hasta el fondo. Por primera vez yo he notado de que la canciller Mondino y el canciller o el ministro de Relaciones del Paraguay pusieron como un tema fundamental en la reunión esta de Asunción del Mercosur, el tema de la hidrovía. Ahora, en esto hay que considerar 2 partes, Alejandro. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Rosario, la Cámara de Aceiteros, hay una serie de instituciones que piden para ahora ya a los gritos el dragado y el balizamiento digamos, hablan ellos de la parte de la hidrovía troncal. ¿Qué quiere decir? Y sobre esto quiero explayarme. ¿Qué quiere decir la hidrovía troncal? Es la que acabo de decir, la que viene desde Brasil, viene bajando, da la vuelta en confluencia a Paso de la Patria y sigue. Esa es la troncal. Y es la que está pidiendo todas estas cámaras, principalmente en Rosario, también en Paraguay y demás, que piden el dragado y el desarrollo. Pero nadie, digamos, hasta este momento yo no había notado que las reuniones del Mercosur se toquen este tema. ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que la hidrovía es el instrumento más importante de competitividad que tienen nuestros países. Fundamentalmente el Mercosur, pero también lamentablemente el instrumento más importante para el contrabando y el narcotráfico y todo lo que se le ocurra a uno por la hidrovía. En ese sentido, yo creo que nosotros tenemos que consolidar los proyectos que hemos trabajado, que están también en este libro, de la integración multimodal con la hidrovía para que nuestra producción tenga la accesibilidad a ese instrumento de transporte tan económico para poder generar inversiones, porque usted para generar inversiones lo que tiene que hacer es darle a la inversionista transporte barato, accesible, llámese puertos para la hidrovía, trenes para que trabajen multimodalmente con la hidrovía y por último la carretera. Entonces, en realidad es muy importante la carretera interna. Corrientes, por ejemplo, la provincia de Corrientes tiene solamente el 5% de sus
sus caminos rurales asfaltados. Entonces necesitamos hacer mucho trabajo también internamente. Pero en la cuestión estratégica, si usted tiene a no más de 300 kilómetros del lugar de origen de la materia prima, transporte accesible, llámese tren o barco, energía, que nosotros podemos duplicar o triplicar lo que tenemos en Yacyretá con las represas que tenemos pendientes por hacer y con todas las represas que podemos hacer internamente. Tenemos los puertos habilitados en el marco de un proyecto de interconexión con Brasil y yo hablaba el otro día con la Cámara de Goya, que el puente de Goya Reconquista hay que transformarlo también en ferroviario, porque ese corredor central que va por el medio, también es muy importante que Corrientes se sume a ese, y se puede sumar por Reconquista. Entonces nosotros podemos lograr que Corrientes, que hoy está aislada prácticamente de la región, que no tiene trenes, que no tiene autopistas, que no tiene energía, que no tiene conectividad, que no tiene puertos, pueda lograrlo en el marco de los acuerdos regionales. Eso es posible hacerlo, y no solamente es posible hacerlo, hay voluntad política de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, de ayudarnos a que eso suceda. Ahora hay que trabajar en ese sentido, ¿no? Ahora, hay algo que yo noto y destaqué en programas anteriores con el doctor Falcioni también, que es el tema de que se habla de del Alto Paraná troncal, mejor dicho, de la hidrovía troncal, con lo cual nadie habla de el río Alto Paraná, que la navegación en el Alto Paraná, tengo mucha antigüedad en el tema, cambió cuando se hizo la represa. Así es. Y en estos momentos Ituzaingó, que era un puerto de 4, 5, 8, 10 pies de acuerdo a la altura del río, hoy tiene nada más que 2 o 3 pies. Ahora, al no preocuparse el gobierno provincial de qué pasa con el Alto Paraná, que se habla de... Que es donde vendría la mayor cantidad de producción para habilitar los puertos nuestros. Claro, de paso de la patria a la represa, digamos, porque todo se habla del Paraná troncal y nadie se ocupa de decir, por lo menos no hemos leído, y el Alto Paraná. Ahora, Corrientes está haciendo una gran inversión o un proyecto de inversión en el puerto de Ituzaingó. Si al puerto de Ituzaingó no se le draga desde Paso de la Patria, desde Providencia hasta Ituzaingó, va a ser un puerto muerto, porque no hay puerto que se desarrolle si no tiene agua suficiente. Ahora, ¿vos escuchaste o viste dentro del tema, en tu paso por el Parlasur, alguien que haga alguna referencia a estos temas de... Nosotros hemos trabajado para pedir, inclusive yo le traje a la Autoridad Portuaria de Argentina, a Corrientes, para pedir el dragado desde Posadas, del puerto, también para activar el puerto de Posadas, que es muy importante. Nosotros tenemos que hacer una alianza con Misiones para trabajar junto con eso, y creo que tenemos una oportunidad fantástica para poder generar recursos para que la gente venga a invertir en la provincia. Corrientes está en el lugar ideal para lograr alianzas estratégicas. Ahora hay que tener una planificación, hay que tener un trabajo. Yo he trabajado 8 años para buscar inversiones, porque no es lo mismo decir, doctor, hay que hacer esto. Yo en este libro le digo cómo hay que hacerlo, cómo podemos hacerlo, quiénes son los interesados en desarrollar esto, quiénes son los potenciales países que quieren aliarse a Corrientes para este desarrollo de la integración con Chile. Hemos hecho 3 foros de integración del transporte, el último fue en el Congreso de la Nación, han venido de Chile, de Brasil, las empresas que tienen intención de participar. Estuve en el SEMA hace un mes y medio, que me invitó a la Universidad de Buenos Aires para exponer junto con el actual ministro de Obras Públicas, encargado del actual ministro del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, el ex canciller de Chile y el ex ministro de Obras Públicas de Chile, por la propuesta que yo tengo en este libro también que desarrollamos, para hacer entes binacionales para la obra de infraestructura que hacen a la integración de los países, para salir de ese riesgo país, que es una gran trampa mortal que tenemos los argentinos, que porque tenemos 1.500 puntos de riesgo país no tenemos financiamiento, porque arrancamos con 15 puntos de tasa de interés, un punto por cada 100 puntos de riesgo país. Entonces creo que nosotros tenemos una opción y un desarrollo estratégico posible en el marco de ponernos a trabajar en las cosas que son
de interés regional y mundial inclusive, y a los fondos de inversión que quieren sumarse a este camino de la seda, la integración de China con Brasil, pasando por Chile, el norte de Argentina y la provincia de Corrientes como eje, y con Paraguay, ¿no? Eso tenemos que hacer una estrategia conjunta con Paraguay, también con Bolivia. Sí, fíjate, y lo resaltábamos en programas anteriores, que los cancilleres de Argentina y Paraguay, por primera vez, por lo menos públicamente, se habló de la conexión interoceánica, que nosotros la tenemos marcada en nuestro mapa desde hace tiempo y luchamos por eso, de Porto Alegre hasta los puertos de Chile. Exacto. Con lo cual se abarata mucho todo el transporte de los productos a China. Son las cosas que tenemos que hacer. Claro, pero para eso entra la otra parte. Tenemos los caminos suficientes y adaptados, no solamente en Corrientes, sino en todo el transcurso, porque ahí vamos a tener Corrientes, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, hasta llegar a Chile, y eso puede ser un gran desarrollo para todo el interior de Corrientes, ¿no es cierto? Mire, doctor, yo una de las cosas que me propuse ahora es ser candidato a ser gobernador de Corrientes, no candidato a gobernador, ser gobernador de Corrientes. ¿Para qué? Para que estos 8 años que trabajé, y que hoy le puedo decir a la población de Corrientes qué podemos hacer, valgan la pena. ¿Por qué? Porque Corrientes no necesita ni siquiera pedirle una audiencia al presidente de la República. Lo único que hay que pedirle al presidente de la República es que no nos moleste y que nos deje crecer y nos deje desarrollar. Corrientes tiene que ser y tiene todo para ser una provincia autosuficiente, para tener independencia de desarrollo, para tener independencia energética, para tener independencia en el transporte, para tener independencia en la inversión. Nosotros podemos hacer eso, podemos lograrlo. Brasil quiere asociarse con nosotros, Uruguay quiere asociarse con nosotros, Paraguay quiere asociarse con nosotros, están los fondos de financiamiento para eso, está la voluntad política de los países para hacerlo, así que yo creo que Corrientes necesita una decisión política de todos los partidos políticos, más allá de las ideologías y los pensamientos de cada uno, en 3 o 4 cosas que necesitamos para que la inversión a Corrientes venga, el trabajo venga y nosotros podamos tener una provincia próspera, una provincia que evolucione, una provincia que logre un equilibrio entre la participación y tengamos un Estado serio, un Estado sustentable, que el mundo nos mire como un Estado que realmente vale la pena visitar, ir, ver para poder asociarse, un Estado que tenga una seguridad, que tenga confiable para la sociedad, y un Estado que también tenga una justicia fuerte, sólida, que le dé garantía jurídica a los que vengan a invertir a Corrientes. Esa parte de la política correntina tenemos que construirla. Tal vez tengamos que hacer una reforma constitucional para lograr estos objetivos más en una forma totalmente transparente, democrática y participativa, y donde todos los sectores políticos tenemos que dejarnos de pensar en el Estado provincial como un Estado solamente dadora de puestos de trabajo en función de la actividad del Estado, sino un Estado que funcione en pos del desarrollo y la integración y del crecimiento de nuestro pueblo. Eso es posible hacerlo. Yo trabajé 8 años para eso, invertí 8 años para eso. A mí no me pagaron nunca un sueldo, pero vi que ahí había una posibilidad. Representé a Argentina ante la Unión Europea 6 años, encabecé la delegación argentina para la negociación con la Unión Europea los últimos 4 años, fui jefe de la delegación argentina. Así que creo que lo que le estoy proponiendo hoy a la sociedad de Corrientes es: dejemos de lado todas las discusiones, dejemos de lado todas las peleas, dejemos de lado todos los problemas, pongámonos a trabajar en las cosas en serio. Hay un instrumento, hay una decisión de hacer las cosas, hay los socios que podemos tener en esto, pongámonos a trabajar. Bien, sin duda que los 8 años que estuviste en el Perla Sur van a servir de base a tu precandidatura y eventualmente tu candidatura y gobernación. Ahora, ¿cuándo son las internas del Partido Justicialista? En principio se anunciaron para el 17 de noviembre. ¿De este año? De este año. Estamos esperando la convocatoria. ¿Ahí se va a realizar ya quiénes van a ser candidatos? No, ahí solamente la parte partidaria. Los cargos electivos, yo le propuse a la intervención que nosotros tenemos que hacer un frente electoral a la conducción nacional de mi espacio, que nosotros tenemos que hacer un frente electoral amplio, abierto, y que ese frente electoral tiene que tener elecciones internas, porque sin ninguna duda la gente está cansada del dedo de Cristina, del dedo de Colombia, del dedo de Valdés, del dedo de quien sea.
creo que Corrientes necesita democratizar sus espacios políticos, necesita democratizar los frentes electorales y que el militante, el dirigente que participa en un espacio político tenga la real oportunidad de llevar su propuesta, su proyecto y tener un posicionamiento, y no que sea por acomodo o por amistad o por una cosa que degrada generalmente la política, y así estamos en una provincia totalmente postergada en ese sentido, ¿no? Hay que hacer, una de las cosas que la gente valora en el gobierno de Milei, a pesar de los problemas que se están suscitando en la economía popular, el hecho que está haciendo lo que dijo. Es decir, peor es decir lo que uno no va a hacer, es decir, llenarnos de palabras. Ahora, ¿pretendés algún cargo en esta conducción interna del Partido Justicialista? Desde mi espacio a mí me proponen para que sea candidato a presidente del partido. Presidente del partido. Para llevar a esto, a que el peronismo tenga una conducción y que el partido solamente sea el instrumento electoral de un movimiento, y que ese movimiento sea, en este contexto electoral que tenemos, parte del frente electoral que se conforme. Y nada más que para eso. Yo creo que el peronismo debe recuperar, y los partidos políticos deben recuperar su esencia, por qué fueron y por qué se crearon. Nosotros tenemos que recuperar las ideologías, tenemos que recuperar la participación política, tenemos que recuperar la credibilidad en la política en función de los proyectos, de la apertura, de la capacitación, de la integración del Estado con la ciencia, la tecnología, el desarrollo de la industria y las oportunidades de nuestro pueblo. ¿Quién te enfrenta en esa posible...? No está todavía, porque al estar la convocatoria todavía no está hecha, entonces hay varios pero en principio lo único que estaría sería el de la Cámpora, que es Aragón. La Cámpora. Sí. La Cámpora en estos momentos está con algunos problemas antiguos en cuanto a la participación. Patricia Bullrich como preparadora de bombas y participar de montoneros y demás. Pero vivimos en Corrientes, tenemos una oportunidad para hacer bien las cosas. No conocemos todo, una provincia chiquita, un pueblo chico, que si nos ponemos a hacer las cosas bien, Corrientes tiene una oportunidad, doctor, no tengo ninguna duda. Bien, muchas gracias y estamos siempre a tu participación. Repetime la interna, por favor. El 17 de noviembre. 17 de noviembre. También el radicalismo tiene internas en más o menos en octubre. Bien, muchas gracias. Nos vamos acomodando a poquito para entrar en la carrera esta. Muy bien, seguimos con nuestro Gracias, programa. Un abrazo. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Tenemos hoy la presencia del arquitecto Gustavo Rosselló, que es presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Corrientes. Ha estado y está en contacto permanente con la Cámara Argentina de la Construcción en Buenos Aires, y por supuesto todo este tema de la paralización de las obras públicas es algo que afecta al país, y también, y sin duda, y dentro del país estamos nosotros, y también estamos preocupados por la paralización de las obras públicas en general. Bienvenido, Gustavo. Tengo el gusto de decir que conocí a tu abuelo, fue mi profesor, y tu padre un amigo. ¿Cómo estás viendo desde el punto de vista de presidente de la Cámara, de la Delegación Corrientes, el tema de la transferencia de obras de la Nación a la provincia? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Muy preocupados porque es una industria que sabemos que es madre de industria, que genera puestos de trabajo colaterales y actividades colaterales a la construcción, para lo cual hay un proceso antes que se llegue a esto, que es una licitación, un contrato, a veces un anticipo financiero, preparación de las obras, contratación de personal idóneo y en muchos casos inversiones privadas para poder llegar a esas obras. Ya a fines del gobierno pasado, con una falta de fondos de la nación que comenzaron a escasear, se comenzaron a demorar los pagos,
Y ya al ganar Javier Milei el gobierno, la presidencia de la Nación, con un claro mensaje de que pararía las obras públicas, esto fue así, sucedió, se pararon a cero, es decir, se paralizaron los contratos que generan compromiso de ambas partes, ¿no es cierto?, como cualquier contrato, pero en este caso con mucho colateral, con mucho efecto colateral. Fue así que a partir del 10 de diciembre, o un poco antes, porque ya las empresas las pararon antes a las obras, ante el hecho de que había ganado Milei, que seguía planteando esta situación como real, se dio el hecho de que se paralizaron el 100% de las obras públicas. Con el tiempo nosotros entendimos de que esto era una cosa que era inevitable por la cuestión económica que atravesaba el país en ese momento, coyuntural. Hicimos los esfuerzos de acompañar, de sostener las obras. Quiero que sepa que las obras están en poder de las empresas, las están sosteniendo, las están cuidando, las están manteniendo en la medida de lo posible, sin ingreso alguno. En algunos casos, con deudas de 2022, de muchas obras, con valores 2022, es decir, que realmente desvalorizado absolutamente. Y en algunos casos con certificados que desde noviembre no se pagaron más. Estas obras, que en su momento iban a ser el 15% de las obras que la Nación iba a continuar, porque después dice voy a continuar el 15% de las obras, las que estén más avanzadas, el resto las voy a pasar a la provincia y otros tantos las voy a rescindir. Esa es la idea. Gracias al reanálisis del tema, fueron cerca de un 30% las obras que el gobierno decidió continuar con fondos propios. Gobierno nacional. Gobierno nacional. 30% aproximadamente pasaría a las provincias y un 30% rescindir. La verdad que nos preocupa mucho el tema de la rescisión, porque van a ser muchas empresas las que van a quebrar. Sobre todo las pymes. Acá hay muchas pymes trabajando. El 50%, el 30% que pasa a las provincias van a salir de los fondos provinciales. Es decir, las provincias tienen que analizar cómo las van a encauzar dentro de los presupuestos. Seguramente va a haber que reestructurar el presupuesto provincial para ver qué es lo que, cómo y cuándo se puede reactivar esas obras. Exactamente, hay que reestructurar los presupuestos, pero en un momento del año y con un momento de la economía muy difícil, entiendo yo, de hacer magia y decir, bueno, puedo hacer el 50% o el 100% o el 300% más de obra pública. No lo vemos que eso pueda hacer en un ejercicio, probablemente en 2 o en 3 se pueden ir terminando, pero mientras tanto las obras se van fundiendo, las empresas van teniendo problemas financieros, por lo cual seguimos preocupados porque con esta posición de que pasen a las provincias, el problema los pasa a tener la provincia. Nosotros tenemos una provincia que termina un ejercicio el año que viene, con lo cual tiene este año y el año que viene para encauzar esas obras, o si no, pues serán cuestiones que heredará un próximo gobierno. Pero acá esto significa de que van a mermar los fondos para las obras que ya tenían previstas la provincia, o bien disponer otros fondos, ya sea con créditos multilaterales y demás, para poder continuarla. Dicho sea de paso, tenemos información, porque lo hemos charlado con el gobernador, que los créditos multilaterales para las provincias no estarían habilitados para privados. Es la nueva posición de la banca internacional, con lo cual tampoco podría ser un fondo de financiamiento, tendría que ser con financiamiento propio. Bueno, yo tengo el concepto de que no puede haber créditos internacionales a las provincias mientras no se resuelva el problema nacional. Hablabas recién de un 30% que se van a rescindir obras. Sí, correcto. Yo tengo leído el tema del RIGI, el régimen impositivo para las grandes inversiones, y se detalla un párrafo que lo que se pretende es dar certidumbre, seguridad jurídica y protección especial, y acaba el tema de la rescisión de los contratos de obras públicas
efectuadas en la nación y en la provincia. Certidumbre, seguridad jurídica y protección especial para el caso de eventuales desviaciones y o incumplimiento por parte de la administración pública y el Estado. Estamos en un caso de incumplimiento por parte de la administración pública y del Estado o desviaciones de objetivos, ¿no es cierto? Absolutamente, pero aparte, Toto, el contrato de por sí es un marco de un acuerdo de partes basado en el respeto de cada una de las partes, de la confianza y el cumplimiento de las obligaciones. Es decir, ¿qué necesidad hay de volver a repetir de que hay un incumplimiento? Y decir, no tiene que surgir una ley, otra ley o otra norma. El contrato tiene castigo y premio, digamos. El premio es cobrarlo y el castigo es no cumplirlo. Por eso me resulta extraño eso, pero seguramente tiene que ver con el hecho de que venga un extranjero, una empresa extranjera, invierta en el país después que las condiciones cambien y no puedan cumplirse. ¿Y qué hacemos con las empresas nacionales que firmaron contratos pensando que se les iba a pagar, por supuesto, y de golpe viene no hay plata y se anula? Entramos en ese tema, que no puede regir únicamente para las grandes inversiones, sino para las inversiones que han hecho las empresas constructoras en Corrientes, y que de golpe ven que sus expectativas y sus compromisos, porque todas tomaron compromisos para poder desarrollar las obras, se ven cortados o con dificultades, ¿no? Es tremendo la doble lectura del tema, ¿no? Porque es como que se premia al que venga a traer inversiones. Exacto. Y al que tiene una trayectoria, creó una empresa, formó personal, persistió en el tiempo, pagó sus impuestos, fue correctamente un empresario correcto o un grupo de empresarios correcto, como pasa en todo el interior del país, con los avatares de nuestra economía, con las idas y vueltas. A ellos no, a ellos se les rescinde. Y estamos premiando que vengan empresas de afuera, claro, que no son chicas, son gigantes, porque las empresas que pueden encuadrar en un RIGI son empresas de otra envergadura, realmente no somos nosotros. Va claramente a dejar afuera a todas las pymes argentinas, que vamos a poder vender algún servicio probablemente, pero no vamos a poder generar los 130.000 puestos de trabajo que se cayeron. Sí, ahora se piensa que con este sistema de RIGI y demás va a aumentar la mano de obra, se va a asegurar. Sin embargo, las empresas constructoras, las que han hecho inversiones y de golpe se les corta, son las que están dando en estos momentos mano de obra, formando obreros y formando técnicos, ¿no? Ahora, yendo al tema de la continuidad de las obras por parte de la provincia, hablábamos de una reformulación del presupuesto. Ahora, uno nota de que no hay una voluntad expresada por el gobierno provincial de que va a realizar esa reasignación de presupuesto, ¿no? Nosotros estuvimos reunidos con el gobernador Valdés la semana pasada, antes de que él firmara el convenio con Nación, donde él nos comentó cuál era la intención de qué obras tomar, qué no, lo que realmente puede absorber la provincia y cuál no. Y hay intención de las provincias de absorber la mayor cantidad de obras posible y lo que son sustanciales y estratégicas para la provincia. Hay una intención, pero hay otras tantas que no se van a hacer. A ver, ¿cuáles son los rubros que la Nación abandona en las provincias? En las provincias, no hablo de Corrientes, hablo de todas las provincias. Abandona rutas, lo vemos nosotros todos los días. Abandona obras de agua y cloaca y de plantas de tratamiento, que son obras estructurales que están dirigidas generalmente a los que menos tienen, a las poblaciones que nunca tuvieron una infraestructura o una ampliación básica en algunos lugares. Escuelas distribuidas en todas las provincias, en toda la provincia, obras de hídricas
que son necesarias para una provincia como la nuestra, sobre todo, que tiene un 40% de su territorio bajo agua, realmente son obras estructurales y que para las provincias es muy difícil encararla por la cuantía, digamos, de los contratos. Por eso es importante la actitud del gobierno de decir, voy a invertir en recuperar la mayor cantidad de estas obras que se nos están por caer y la van a rescindir. En una obra rescindida hay un montón de cosas, no solamente en la empresa. Hay un patrimonio del Estado que se deja fundir, que se deja desvanecer. Claro, lo que ya se invirtió. Lo que ya se invirtió. Es decir, eso no se calcula en un costo. Porque sí, eso habría que poner también en un cash flow. Esto se perdió por abandonar. Me parece a mí, ¿no? Más allá de que las empresas se fundan y nuestro rubro esté en problema y por consiguiente muchos obreros de la construcción migrando a otro lugar o a otras actividades. Considero que también es muy importante lo que se abandona, como esta Ruta 12 que se llevó muchas vidas de gente, de mucha gente que pasó por Corrientes y tuvo problemas y se accidentó, o vecinos nuestros que han tenido temas muy graves y muchas vidas que se llevó. Es decir, estas cosas abandonadas realmente hay que calcular qué es lo que se está perdiendo. Sí, políticamente es un hecho destacable cuando se dice que el gobierno de la provincia va a tomar las obras que deja el gobierno nacional, pero hay que ver también si el gobierno dentro de 3, 4, 5 meses o 6 meses, ¿qué hace el gobierno provincial con esas obras que se le pasaron? Porque no creo que tenga fondos suficientes para poder llevar a cabo todo, ¿no? Y sí, le falta a este año le faltan 4 meses. 4 meses. Técnicamente, es decir que lo que tiene que ver el Estado de acá, que se terminen de hacer los papeles de transferencia, porque ahora, más allá del convenio que firmó el gobernador marco de las obras, ahora viene el convenio particular de cada una de las obras y después un convenio con las empresas, así que esto va a demorar 3, 4, 5 meses. Así que prácticamente estamos hablando de que muy poco de este ejercicio van a poder fondear con el presupuesto de este año, propios, con los presupuestos de este año. Todo va a venir sobre el presupuesto del año que viene, que ahí sí van a poder poner estas obras como parte del presupuesto. Pero sí, quedan muchas en el camino, quedan obras realmente necesarias. Sí, hay que tener en cuenta que estamos en procesos electorales internos como el radicalismo y con el justicialismo, y el año que viene tenemos elecciones de gobernador y renovación de las cámaras legislativas nacionales, donde el gobierno nacional tiene especial interés en aumentar su representación política. Pero bien, dejemos eso de lado. Ahora, tal vez pienso de que una solución para que las provincias puedan ejecutar las más importantes, de que el gobierno nacional, por otra vía de coparticipación o reforzando coparticipación, le envíe fondos a las provincias para que puedan terminar ciertas obras. Yo soy personalmente, y no comprometo a ninguno de mis invitados, que una de las obras que habría que parar de inmediato es la que se está haciendo el 9 de julio de San Juan, con 3.000 millones de pesos para un museo de arte moderno. Creo que hay otras cosas más trascendentes a las que el gobierno provincial va a tener que destinar los fondos que estaban previstos para eso. Y el otro tema también, Gustavo, es cómo se va, no está estudiado o expuesto, cómo se va a sacar la producción del aserradero tan grande que tenemos en Virasoro, porque si se habla de que vendrían a Corrientes contenedores que irían y volverían. Ahora, ¿cómo se atraviesa la ciudad? ¿Hay caminos suficientes? Porque el otro tema de llevar a Virasoro y Ituzaingó, si no hay un balizamiento y dragado del Alto Paraná, digamos el puerto de Ituzaingó queda sin agua para poder trabajar. Pero bien, nosotros comprendemos que el gobierno de la provincia está haciendo un esfuerzo
para que no se paralicen las obras fundamentales, entre las cuales, como partidario de la educación pública, considero que las escuelas deben continuar preparándose. Y tantas obras como la circunvalación de la ciudad de Corrientes y otras en el interior, pensando que algún día esas obras van a servir para conectar Atlántico con Pacífico, ¿no es cierto? Ahora, ¿estuviste en contacto con la Cámara Argentina de la Construcción el día de hoy? Sí, participé de un Zoom que es de la mesa ejecutiva de la Cámara, donde se hace un pantallazo de rubro por rubro, y donde figuran y participan empresas de toda envergadura. En realidad la mayoría son empresas muy grandes, y creo que debe ser la primera vez en que el problema del chico es el mismo problema que del grande. Todos estamos inmersos en el mismo problema, de una falta en el momento de saber dónde estamos parados, porque tenemos promesas de que continuamos esto, pero no sabemos cómo. Los interlocutores cambian también. Ahora aparentemente estarían de manera un poco más definidas las áreas, pero la obra pública está en economía, y para economía la obra pública es un gasto. Así es. Cuando en realidad para nuestras provincias es una inversión necesaria, porque como hablabas recién, sacar la producción de un aserradero tan grande como el que se instaló y que lo seducimos para que se venga a instalar desde Europa a la Argentina, y hoy diga no puedo sacar porque las rutas están rotas o porque no se terminan, no tienen calado. Aparentemente no sería el problema del calado. Ya han estudiado por lo que nos comentaba el gobernador, alguna empresa europea en tomar el puerto, ya hizo algunos análisis del calado, y hay ciertas dimensiones de barcaza que podrían retirar producción, pero no tenemos tren. La 14 está destruida, que es la única forma de salir. Vemos todos los días lamentables accidentes porque no tiene demarcación, porque los bacheos ya son el ahuellamiento por la carga, y con la incorporación de este transporte va a ser más agudo. Es muy importante que se habilite el puerto, que se piense en un tren hacia el puerto, porque de lo contrario esa producción va a ser tan caro trasladarla como la producción misma. Claro, porque el flete fluvial es el flete más barato, pero si a ese flete fluvial le tenemos que agregar un flete de camiones, un flete de ferrocarril o otro flete, entonces ya no sé, también digamos, para poder hacer el movimiento de barcaza tenemos unas imágenes sobre cómo es el transporte fluvial hoy día, digamos, no estén dentro de ese esquema de hidrovía Paraguay-Paraná, y acá está Ituzaingó en un costado. Va a haber que buscar la forma de que lo que se cargue en Ituzaingó venga hasta Corrientes, para que el convoy de empuje que venga del Alto Paraná, del Alto Paraguay, pueda engancharse. Es todo que no sé si está estudiado. Ojalá que el gobierno de la provincia, junto con la empresa que hizo las inversiones, hayan estudiado cómo van a sacar esa mercadería, ¿no es cierto? Ahora bien, Gustavo, estamos esperando todos que esto se mueva. Si no hay un movimiento industrial, y la empresa constructora es un movimiento industrial, si no hay un movimiento industrial en la provincia y únicamente nos dedicamos a pequeñas cosas, no vamos a tener un Corrientes desarrollado con obras importantes. ¿Querés agregar algo más? Con mucho gusto. No, agradecerte la invitación, manifestarte la preocupación que creo que todos tenemos sobre esta situación, y ver obras paradas que son emblemáticas para nosotros.
estar, digamos, gratamente satisfecho en el decir, nuestro gobierno provincial decidió transferir, que se transfieran obras nacionales a la provincia y hacerse cargo. Nos pareció bueno ese gesto, digamos, político y económico, porque obviamente lo va a pasar, pero bueno, necesitamos que eso sea lo más rápido posible. Claro, que cuanto más rápido posible se haga ya un planteo general y se diga muy bien, esto vamos a hacer, esto sí, esto no, esto vamos a hacerlo con fondos propios, acá va a venir el 30% que falta, lo va a pagar la nación. Es decir, que los emprendedores, como los miembros de la Cámara de la Construcción, tengan un horizonte en el cual manejarse. Bien, Gracias. Muchas gracias y tengamos fe que el gobierno provincial tome el toro por las astas. Bien, será hasta nuestro próximo programa.